Revelado el escalofriante muro de cadáveres que embrujó a las legiones de Julio César. La niebla cubría las calles empedradas como un manto espectral, envolviendo cada rincón en una atmósfera de terror y misterio. Nadie había visto con buenos ojos las desapariciones que sacudían el barrio de Javier. Susurros resonaban en los edificios desgastados, como si la misma calle tuviese miedo de hablar. Las noches se volvieron una cápsula de desconfianza, donde cada sombra se transformaba en una amenaza palpable, y la vida cotidiana se convertía en una sombra de lo que solía ser. Javier, un joven de 25 años, disfrutaba de sus charlas con los vecinos mientras hacía su ronda de repartidos de comida. Pero esa noche el ambiente era diferente, se sentía un escalofrío en el aire que le erizaba la piel. Las últimas desapariciones habían dejado una huella profunda en sus corazones. Nadie tenía valor para salir después del anochecer, y esa camaradería que solía sentirse estaba desmoronando, envolviéndolo en un torrente de ansiedad. «Cuidado, mijo, la sangre llama a la sangre», decía un anciano en la tienda de la esquina con un tono grave y sombrío. Javier emprendió su ruta, sin saber que su destino le llevaría a un sector oscuro y casi abandonado de la ciudad. Cada paso resonaba como un eco angustiante, invitándolo a internarse más en la penumbra. A medida que se adentraba en el barrio, las leyendas urbanas sobre un muro de cadáveres emergían de su mente como fantasmas en la oscuridad. ¿Podría ser cierto? La mente humana tiende a crear monstruos en la noche. Su corazón latía con fuerza, y las imágenes de rostros conocidos, sus amigos, sus vecinos, aparecían en su mente, rodeados de un aura de desconfianza. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El terror se adueñaba de su mente cuando un sonido detrás de él envió un escalofrío por su espalda. La figura familiar que lo seguía en sus sueños se manifestaba en la penumbra. Un susurro persistente retumbaba en su cabeza, revelando secretos que prefería ignorar. Mientras más se acercaba al callejón donde se rumoraba que se encontraba el muro, más apremiante se sentía la necesidad de escapar. Pero, ¿de qué huir? Su propio destino lo acechaba, como un laberinto de horror en el que se había adentrado involuntariamente. Lo que debería ser un refugio ahora era una trampa mortal. Las conexiones entre el culto que adoraba a esa antigua deidad oscura y su propia familia empezaban a entrelazarse en su mente. Javier comprendía que el verdadero terror no eran solo las sombras. El profundo tejido de su vida, los lazos de lealtad, se estaban deshilachando. Las revelaciones lo inundaron, y con cada paso se preguntaba si su propia sangre era parte de ese horror. La noche lo devoraba, y navegando entre la confusión, se sentía a merced de un poder oscuro que lo llamaba. Con el pulso acelerado y las manos temblorosas, Javier se quedó al borde del abismo. Allí, cara a cara con la verdad detrás del murmullo de su propia sangre, comprendió que escapar de las sombras no sería suficiente. Ahora tendría que decidir qué hacer con lo que encontró, y si podría sobreponerse a la cruda realidad de su linaje. ¿Sería capaz de enfrentar sus raíces para salir con vida, o se convertiría en un eco más del vano terror en el barrio? La historia apenas comenzaba. La niebla se espesó alrededor de Javier, envolviéndolo como una serpiente que apretaba a su presa.
Caminaba con el corazón desbocado, cada golpe resonando en su pecho. Las sombras se retorcían en las paredes, y de repente un susurro afilado rompió la quietud. «Javier», llamó una voz familiar, baja y rasposa, como un eco olvidado. Su estómago se encogió al reconocerla. Era la voz de su hermana, Ana. Había desaparecido hace semanas. «No, no», murmuró, recorriendo el callejón con desesperación. La imagen de Ana atrapada en un laberinto de sombras se encendió en su mente. Estaba a punto de girar en dirección contraria cuando una mano helada lo tocó suavemente en el hombro. Se giró, y ahí estaba ella, con los ojos vacíos y una sonrisa que no era nada más que un destello de horror. «Ven conmigo», dijo Ana, su voz resonando como un eco lejano. Javier sintió que el tiempo se detenía. ¿Era realmente su hermana o una manifestación de lo que él temía? Se sintió dividido. Todo en él quería correr, pero la conexión fraternal lo detenía. «Ana, ¿qué te ha pasado?», preguntó, su voz temblando. Ella alzó la mano, y la sombra de un nuevo terror se proyectó detrás de él. Unas figuras emergieron de la penumbra, rostros conocidos, amigos, vecinos, todos los que habían desaparecido. «La sangre llama a la sangre, Javier», dijo uno de ellos. Su rostro estaba descompuesto, como parte de un rompecabezas macabro. «La deidad necesita sacrificios», continuó otra voz, cada palabra vibrando con un horror indescriptible. Sus cuerpos parecían moverse en una danza macabra, arrastrando a Javier hacia un destino ya sellado. Su mente luchaba y el aire se volvió denso, casi pesado. Javier sintió que el mundo se oscurecía. «Deténganse», aulló, pero su grito fue ahogado por una risa profunda y burlona que resonaba en el espacio alrededor de él. La entidad detrás de las desapariciones, el ídolo al que su familia había estado atado, se manifestaba como una sombra monumental, proyectándose sobre todos ellos. De repente, la niebla comenzó a disiparse, revelando el oscuro contorno del famoso muro que había alimentado los rumores. Estaba allí, erguido y amenazante, hecho no solo de piedras, sino de las almas que había reclamado. Los rostros de los perdidos se mezclaban en su superficie, en un doloroso collage de desespero y quejidos. Javier sintió un nudo en su garganta, un deseo desgarrador de liberar a aquellos atrapados. Pero, ¿qué precio tendría eso? «Necesitamos un nuevo corazón», gritó Ana, extendiendo su mano hacia él. El grupo de desaparecidos lo miraba, implorando y acusando a la vez. La confusión se cernía sobre él. La decisión que enfrentaba era brutal. ¿Se sacrificaría a sí mismo para liberar a su hermana y a los demás, o huiría, dejando atrás lo que quedaba de su familia? El corazón de Javier estalló en conflicto. La realidad de su linaje, sus conexiones, crujía a su alrededor como vidrio roto. No había tiempo para pensar. Impulsado por un instinto primal, dio un paso adelante, enfrentando la aterradora perspectiva de lo que haría. En su mente resonó la advertencia del anciano: «La sangre llama a la sangre». Y en ese momento, una sombra oscura emergió del muro. «¡Elige!», rugió. Javier sintió que el tiempo se congelaba. Todo su mundo giraba a su alrededor. ¿Qué elección haría de frente a lo inevitable? La niebla se volvió más espesa, y una risa cruel impregnó el aire, dejando claro que el verdadero horror apenas comenzaba. La risa retumbaba y se multiplicaba, como si las sombras mismas se burlaran de la elección de Javier, haciendo eco de sus miedos más profundos. Las figuras a su alrededor esperaban, sus ojos vacíos reflejaban una tristeza abrumadora. Cada uno de ellos había sido reclamado por aquel muro, y ahora sus almas anhelaban la salvación a la vez que lo condenaban. Javier apretó los dientes, sintiendo el sudor frío resbalar por su frente.
Su mente danzaba entre la razón y la locura. No había respuesta correcta. El eco de su nombre resonaba en el aire pesado, destellos de recuerdos lo golpeaban, las risas se transformaron en lamentos, un grito desgarrador que lo atravesó, recordándole las veces que había compartido risas con Ana en la infancia. Su corazón se encogía en su pecho. «No puedo dejarte aquí», balbuceó, sintiendo que su decisión ya estaba tomada, a pesar del miedo apoderándose de su voz. «¿Qué elegirá?», retumbó la sombra del ídolo. Su forma se retorcía, formando un rostro que parecía hacer eco de su propia vulnerabilidad. El horror se intensificó a medida que el muro parecía cobrar vida. Las cifras de los rostros desaparecidos comenzaban a vislumbrarse, y sus gritos apenas eran susurros entrecortados. Ana, que había sido la luz de su vida, ahora se convertía en una decepción oscura. Sin preámbulos, sus ojos se llenaron de furia ante lo que su hermano podría decidir. «Tú no entiendes, Javier, él no te dejará ir, sus deseos son más fuertes que tu voluntad». El pavor en su voz se convirtió en un eco que llenó el callejón. El ídolo se erguía en toda su monstruosidad. Cada vez que Javier respiraba, podía sentir la presión de cientos de almas atrapadas dentro de sus muros. La promesa de sacrificio resonaba como un tambor en su mente. «¡Tienes que hacer algo!», gritó Ana, su rostro ya en un estado de desprecio. «¡Tienes que liberarnos!». La burla del rostro oscuro lo miraba, atormentándolo. Javier cerró los ojos un instante. La visión del ídolo se entrelazó con la fugaz promesa de la libertad, y en un instante comprendió. Si se sacrificaba, liberaría a su hermana y a los demás. Pero, ¿quién quedaría para recordarles? «¡No!», gritó, lanzando sus brazos en un acto desesperado. Hizo un paso atrás, el pánico surgiendo como lava hirviente. «¡No me llevarás! ¡No más!». La risa se volvió un rugido ensordecedor, y la niebla comenzó a retroceder violentamente. Los rostros desaparecidos en el muro se distorsionaban, aullando, mientras el ídolo reaccionaba a su negación. Con un grito estridente, la figura oscura desapareció en una nube oscura, y las sombras se aligeraron. Javier cayó de rodillas, sintiendo que el control de su vida se desvanecía lentamente como la niebla. Había desafiado a la entidad, pero en el fondo sabía que la situación no había terminado. «¡Has hecho una elección!», resonó la voz del ídolo, ahora distante. «Pero no será la última. Vendré, Javier, y lo que has liberado no se irá tan fácilmente». En ese instante, un escalofrío recorrió su espalda. La atmósfera cambió, y el miedo retornó con renovada fuerza. La luz que emergía del muro se tornó en un oscuro portal. Un grito resonó, y Javier sintió el peso de lo que había hecho. El eco de las almas liberadas se convirtió en un lamento atronador, un aviso de que el verdadero horror estaba a punto de comenzar. Mientras la niebla comenzaba a levantarse, la imagen de su hermana se desvanecía lentamente en la distancia. «¡Ana! ¡Ana!», gritó, pero solo recibió silencio. En esa oscuridad, Javier comprendió que lo que había dejado escapar lo seguiría. La pesadilla no le había dado una oportunidad de huida, solo había cambiado su forma. Las sombras acechaban, y sabía que no sería fácil escapar de su propio legado. Lo que había despertado estaba aún detrás de él, esperando el momento adecuado para reclamarlo de nuevo. La pregunta latente se instaló en su mente. ¿Realmente había liberado a aquellos atrapados o solo había abierto una puerta a un abismo peor? El aire se espesaba a su alrededor, cargado de un olor agrio, como si el mismo entorno estuviera sufriendo por la decisión de Javier.
A cada paso que daba, el eco de sus propias pisadas resonaba, convirtiéndose en un recordatorio constante de que aún no estaba a salvo. Las sombras parecían moverse, retorcerse en formas que no debería haber visto. Era como si el lugar respirara, una atmósfera viva que pulsaba al compás de su miedo. «¡Ana!», gritó de nuevo, su voz apagándose en la vasta oscuridad, devorada por el silencio que lo rodeaba. No había respuestas, solo el retumbar de su propio corazón en su pecho, martillando la desesperación en su mente. Sentía los ojos invisibles de las almas liberadas, acusándolo, recordándole que había tomado una decisión que no podía revertir. De repente, un susurro. «¿Crees que escaparás así de fácil?». La voz era familiar, un roce en su oído que lo hizo girar rápidamente. No había nada, solo la niebla y el vacío. El pánico comenzó a burbujear en su interior. Un escalofrío recorrió su espalda. Razonando, intentó calmar su mente. Enfrentarse a su propio miedo era lo único que podía hacer. Continuó caminando entre las sombras, buscando una salida. A su alrededor, los muros parecían moverse, como si estuvieran pulsando, latente, esperando un momento propicio para cerrarse sobre él. Cada vez que su mirada se deslizaba hacia esas paredes, era como si las figuras atrapadas dentro se retorcían, clamando con silenciosos gritos que desgarraban el alma. Sin un destino claro, se detuvo frente a lo que parecía ser una puerta. Era antigua y tallada, cubierta por un polvo que parecía haber sido arrastrado por el tiempo. Temiendo lo que pudiera haber al otro lado, Javier sintió la urgencia de abrirla. ¿Y si detrás de esto está ella?, pensó mientras su mano temblaba al tocar la fría superficie de la madera. Un tirón, un crujido. La puerta se entreabrió lentamente, revelando un cuarto pequeño, casi como un altar olvidado. Este lugar estaba repleto de velas consumidas hasta la base, y un altar improvisado con cenizas de lo que alguna vez fueron ofrendas. En el centro, una figura se alzaba, cubriéndolo todo con una sombra perturbadora. «Javier», dijo la figura, con una voz que vibraba de poder. Todo su ser se cubría de un manto de sombras que giraban como tormentas. ¿Crees que has liberado a las almas cautivas? No conoces el verdadero sacrificio. Javier sintió que su corazón se detenía. ¿Quién eres? La sombra sonrió, aunque no tenía rostro, y eso lo horrorizó aún más. Soy el eco de aquellos que has dejado escapar. Ahora debemos encontrar un nuevo equilibrio, o pagarás el precio. Vio cómo la figura comenzaba a extender sus brazos y las sombras del cuarto se alzaron, formando una oleada oscura que lo envolvía. «¡No!», gritó, retrocediendo. El altar comenzó a vibrar y los ecos de lamentos comenzaron a resonar, mezclándose en un coro de terror. Javier se encontró atrapado en medio, incapaz de escapar, incapaz de moverse. Todo lo que había desafiado estaba de regreso. La risa que había despertado en su mente se transformó en un alarido. A su alrededor, las llamas de las velas comenzaron a parpadear, como si la oscuridad intentara arrastrar todo a su paso. «Hay que hacer una nueva elección, Javier. Cualquiera sea, no habrá vuelta atrás». Las sombras se abalanzaban sobre él, y Javier supo que lo que había desencadenado era solo el principio de un horror al que era imposible escapar. ¿Realmente podría hacer la elección correcta esta vez? ¿O estaba destinado a repetir su error? La oscuridad lo envolvía, y en el fondo, atrás de las risas y lamentos, una voz resonaba. ¿Estás dispuesto a sacrificarlo todo, Javier? El terror se agolpaba en su pecho, y supo que el verdadero horror estaba a punto de manifestarse.
En un instante lleno de pavor, se dio cuenta de que la próxima elección sería la más difícil de todas. ¿Cuál sería el precio de su supervivencia? La figura envolvente susurró palabras incomprensibles mientras las sombras danzaban a su alrededor. Javier sintió cómo su respiración se volvía errática, el aire se le escapaba entre los labios, como si tuviera miedo de ser devorado por aquel abismo tenebroso. «Convierte tu dolor en fuerza», seguía insistiendo la sombra, ahora mucho más cerca. Sus tentáculos oscuros se extendían, buscando apoderarse de su ser, como si cada hilo de esa oscuridad quisiera abrazar sus miedos, sus fracasos. Liberarás el futuro, Javier, pero solo si aceptas tu verdadera carga. Con cada palabra, la pared de aquel altar parecía cobrar vida, crujidos y murmullos surgiendo de las cenizas y vestigios de las antiguas ofrendas. Javier cerró los ojos brevemente, intentando concentrarse. La imagen de Ana cruzó por su mente, el rostro sonriente que había quedado atrapado en su memoria, un faro en medio de la oscuridad. «Tu sacrificio salvará a todos», repitió la sombra, con una voz que se hacía eco de los lamentos de aquellos que había liberado. «Solo tienes que decidir a quién». Abrió los ojos de golpe, llenos de determinación. «No puedo hacer eso». La respuesta escapó de su boca como un grito desesperado. La figura se rió y un escalofrío lo recorrió. ¿No puedes? ¿O quizás no te atreves? Ellos esperan, lo sienten en su interior. La elección está en tus manos. Cada vida que has tocado, cada alma que has liberado, necesita de ti. Javier sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar. La presión de lo desconocido lo sofocaba, y en un instante comprendió la naturaleza de la elección: sacrificar a uno para salvar a los otros. Pero, ¿estaba dispuesto a elegir el destino de alguien más? Su mente luchaba con la lógica y la ética, enredándose en su propia culpa y miedo. De repente, la temperatura descendió y la figura reveló un rostro distorsionado, un rostro que podría ser familiar, pero que se perdía en un caleidoscopio de agonía. «Escoge, ¿quién será tu sacrificio?» Las llamas de las velas empezaron a apagarse una por una, como si el destino de cada luz estuviera entrelazado con su decisión. Javier dio un paso atrás, aterrorizado por el profundo vacío que se alzaba frente a él. Sin previo aviso, un grito desgarrador resonó en la habitación. Era ansioso, lleno de angustia, y venía de Ana. Esto lo paralizó. Sin pensar, dio un paso al frente, acercándose a la sombra. «No tomarás a nadie más». Las sombras se retorcieron, tomando forma de figuras conocidas, reclamando su atención, suplicando, derramando lágrimas de sombras. Fue entonces cuando un frío profundo le atravesó el cuerpo y su visión comenzó a nublarse. Todo se tornó en caos. Las risas se transformaron en gritos, mientras la figura de sombra sonreía con deleite. «Siempre hay un precio, Javier. ¿Estás dispuesto a pagarlo?» Javier sintió su piel erizarse. «No, está mal». Pero sus palabras se perdieron en la vorágine que lo rodeaba. Las paredes comenzaron a cerrarse, mientras las figuras reales se acercaban a él, cada una con una historia, una vida que había conocido y que ahora languidecía. Estaba atrapado entre su amor por Ana y la culpa de los que había perdido. Finalmente, una voz lo llamó, en medio de todo el tumulto, una voz que resonaba en las profundidades de su ser. «Hazlo, Javier, debes decidir. Escoge y libera a las almas atrapadas».
La corriente de desesperación lo envolvía todo. Con un último grito, el rostro de Ana se desvaneció y el terror lo atrapó. Sabía que tenía que actuar, pero ¿cómo elegir entre salvar a una o a muchas? El eco de la decisión resonaba como un tambor en su mente. Sin embargo, lo que no sabía era que esa elección lo llevaría a un abismo aún más oscuro, más profundo que la sombra misma. Y la pregunta flotaba en el aire: ¿qué secreto aterrador hallarían al final de su elección? Las paredes comenzaron a distorsionarse, y la figura en el altar se convirtió en un remolino oscurecido, la risa convertida en un alarido. ¿Estás listo para conocer el verdadero sacrificio, Javier? Javier sintió que el tiempo se detenía. La oscuridad lo envolvía, ahogando sus gritos, mientras la figura se transformaba en un torbellino de sombras amantes del caos. Cada sombra parecía tener un rostro, cada grito resonaba con la memoria de aquellos que había perdido. La desesperación le retorcía las entrañas y su mente estallaba en fragmentos de recuerdos. El aire se volvió denso. «¿Qué es esto?», murmuró entre dientes, sintiendo que la locura comenzaba a asomar por la rendija de su mente. La sombra frente a él se había desvanecido, dejando tras de sí un eco de risas heladas, pero las sombras de sus seres queridos se aferraban a su ser. Eran rostros conocidos que se deformaban en muecas de condena. «Solo tú puedes liberarles», susurraron en un coro siniestro. Y así, Javier se vio empujado a la orilla de una decisión monstruosa. Cerró los ojos, sintiendo que el pánico lo devoraba por dentro. Recordó a Ana, su risa, su presencia cálida en un mundo tan oscuro. «¿Cuánto dolor puedo soportar?». La pregunta golpeó su mente como un martillo contra el yunque. La sombra había prometido un futuro, pero ¿a qué precio? Un grito desgarrador cortó el aire. Eran las voces de los que había perdido. «Javier, ayúdanos», gritaban, llenos de un terror palpable. Su corazón se detuvo un momento. La culpa empezó a consumirlo. «¿Qué he hecho?». Un altar comenzó a resonar, como si el mismo suelo lo estuviera devorando. Javier se dejó llevar por el miedo, observando cómo las sombras se entrelazaban en un movimiento frenético. Más gritos surgirían, y sentía la presión, como si el peso del mundo entero estuviera sobre sus hombros. «¡Basta!», gritó, y con ese alarido la figura tomó forma nuevamente. Su sonrisa era una promesa macabra. «Todo depende de ti. Solo di el nombre». La figura se acercó, su aliento frío acariciando el rostro de Javier, llenándolo de horror. «¿Cuánto vale la vida de uno comparada con muchas?», se burló, sus palabras envolviendo a Javier como una serpiente. El abismo se abrió a sus pies, una boca negra que lo quería devorar. Eran voces que se entremezclaban, las de quienes amaba y quienes había perdido. La angustia se apoderó de él al recordar los momentos compartidos, las sonrisas y caricias, el amor, pero también las lágrimas y el sufrimiento de aquellos que lloraron su ausencia. «No», así. Ante el abismo abrumador y el eco de los sacrificios, su decisión brotó con más fuerza. «No sacrificaré a nadie, no seré tu marioneta». La risa de la sombra resonó en la oscuridad, implacable. «Tan noble, querido Javier, pero cada nobleza tiene su precio. Hay consecuencias». Las sombras comenzaron a agitarse a su alrededor, intensificándose en su movimiento, como si todo el lugar tratara de silenciar su valentía. Sus piernas temblaban, quería huir, pero no había salida. La figura se convirtió en una marea de sombras, acercándose a él como un tornado amenazador. Las manos frías trataban de atraparlo, sus dedos eran tentáculos que buscaban su piel, su esencia misma.
Alguien sufrirá, alguien pagará el precio, resonó una voz profunda. ¿Quién será tu elegible, el que amas o el que se interpone? La presión se incrementaba, cada respiración se tornaba un combate contra el tiempo. La ansiedad le llenaba el pecho. Javier estaba acorralado entre el amor y el deber, entre la traición y el sacrificio. Dios, ¿cómo podía haber sido arrastrado a esta pesadilla? Las sombras comenzaban a arrastrarse por el altar, tomando forma más definida, más amenazante. Él sabía que esta no solo era la lucha por su alma, sino por las almas que amaba. La pregunta asaltaba su mente, una pregunta que le helaba la sangre. ¿Qué haría si el sacrificio estuviera más cerca de lo que imaginaba? ¿Qué pasará si el verdadero sacrificio te da la vida, pero a costa de otro? Y en ese instante la comprensión lo golpeó. La sombra se burlaba, prometiendo una revelación que podría destruirlo. Pero él no estaba dispuesto a dejarse vencer. Sabía que cada decisión tiene consecuencias, y así la elección se cernía como un hacha lista para caer, cargada de miedo y agonía. ¿Podría encontrar el valor para resistir, o se vería forzado a elegir entre el amor y la vida? La negrura se estaba preparando para engullirlo una vez más, pero había algo más en el aire, algo que palpitaba, esperándolo. Justo en ese momento, un estallido de luz apareció en la distancia, un destello que prometía respuestas, aunque su corazón moría por ello. ¿Sería salvación o condenación? Mientras la oscuridad y el tumulto se agolpaban a su alrededor, Javier supo que el final estaba cerca. Pero lo que realmente le llenaba de terror era lo que estaba a punto de descubrir. ¿Y si el sacrificio que tanto teme no era lo que pensamos desde un principio? Pensó en voz baja, aterrorizado. El eco de una risa distante resonaba en sus oídos, dejándole una inquietante verdad. A veces, lo que tememos puede resultar más cercano de lo que creemos. El resplandor se expandió como un velo dorado, desteñando la supresión de la oscuridad. Javier sintió su piel encogerse, ardiente y fría al mismo tiempo. Su mente trataba de asimilar lo que tenía enfrente. Una figura emergió del brillo, esculpida en luz, una especie de guardián que contrastaba fuertemente con la sombra voraz que lo amenazaba. Un rostro conocido, parecidamente humano. «Soy el eco de lo perdido», pronunció con voz vibrante. «Vengo a ofrecerte una salida». La luz lo envolvía, pero Javier no podía evitar mirar hacia la sombra voraz que aún danzaba en la penumbra. «¿Cuál es el precio?», preguntó. Sabía que cada decisión tenía sus consecuencias. Aquel eco no parecía confiable. Su corazón ahora era un tambor agitado. «No hay precio si eliges la verdad», respondió la figura. «Pero la verdad a menudo duele más que la mentira». Un sudor frío le corrió por la nuca. La oscuridad cerca de él pareció moverse, una serpiente que se retorcía, dispuesta a engullirlo de nuevo. «No sé qué creer», murmuró, su voz temblando. «Lo sabes, Javier. Tus dudas son la raíz de tu tormento. Libera a aquellos que llevas en tu corazón», insistió la luz. «Ellos merecen ser liberados, así como tú. Pero tu miedo es lo que les ata». Un grito desgarrador rompió el silencio. Era Ana. Su nombre resonó como una campana en su mente. «Javier, ayúdame». La llamado a su esencia, un tirón que le hacía desear arrodillarse y rendirse a la desesperación. Pero en el mismo instante, un destello de compasión inundó su corazón. «¿Por qué no puedes dejar que se vayan? ¿Por qué los necesitas como un ancla para tu dolor?», cuestionó el eco. «El amor debe ser liberador y no consumador». «Pero ¿cómo puedo soltarles? Si me van, se llevará la parte de mí que los quiere»,
imploró Javier, mientras las sombras parecían bailar en espera, al acecho. «Eres fuerte, más de lo que crees», contestó la figura, su mirada firme. De repente, la figura de sombra se abalanza como un torbellino. «No le creas», aullaba. «Eres mío y no escapas de mí. Tu dolor me alimenta». La risa retumbó en todo el altar, susurrando promesas de lo que podría ser, un futuro de oscuridad ineludible. Javier sintió el tirón de la desesperación. «Yo soy más que mi dolor», gritó, sintiendo que su voz se elevaba por encima del caos. «No cederé a tu manipulación». En ese momento, comprendió que su fuerza residía no solo en el amor, sino también en la capacidad de dejar ir lo que lo oprimía. Las sombras empezaron a tambalearse, como si sus propias palabras las debilitaran. «No puedes hacer esto, nadie lo ha conseguido antes», chilló la figura, mientras Javier alzaba las manos. Su voz resonaba con confianza. «Dejo ir el miedo, dejo ir la culpa. ¡Libérame!». El altar estalló en una luz brillante, inusitada. Las sombras a su alrededor comenzaron a desvanecerse, como ecos en un viento que se llevaba todo a su paso. Los rostros doblados de quienes había perdido se apagaron, dejando solo paz en su lugar. Javier, sintiendo un nuevo peso en su pecho, miró a su alrededor. Pero el destello de luz no solo lo iluminaba a él, comenzó a despojarse de su luminosidad habitual, revelando un pasillo oscuro y largo que se extendía más allá de lo visible. La figura de luz sonrió débilmente antes de desvanecerse. «Recuerda, la verdad siempre prevalece, pero siempre habrá decisiones que tomar», anunció con eco. Fue entonces que se dio cuenta de que estaba en un nuevo lugar, alejado del altar, pero aún presente con la sombra que emanaba del fondo. «¿Qué es esto?», su mente gritó en confusión. Un aire helado impregnado de nostalgia lo envolvió, y antes de que pudiera moverse, un susurro familiar alcanzó sus oídos. «¿Sabías que esto no terminaría aquí?». Javier se dio la vuelta lentamente, el corazón latiéndole con fuerza, preparado para enfrentarse a lo que con cada paso surgía ante su nuevo destino, su nueva lucha. Pero en el fondo de su mente sabía que lo peor aún estaba por llegar. ¿Sería suficiente su valor para enfrentar la verdad que se escondía más allá? La oscuridad del pasillo se cerró a su alrededor como una segunda piel, echando raíces en todo lo que conocía. Javier titubeó, sus propios pasos resonando en el vacío. La voz provenía de un rincón impreciso, un eco que se retorcía en su mente. ¿Sabías que esto no terminaría aquí? La pregunta flotaba en el aire, una ominosa bruma de advertencia. El olor a humedad y putrefacción invadió su sentido del olfato. A cada paso que daba, el murmullo de sus propios pensamientos se intensificaba. Tuvo la sensación de que el pasillo se alargaba, retorciéndose hacia lo desconocido, esperando a que Javier decidiera su próximo movimiento. Pero no estaba solo. Susurros distantes se entrelazaban con la oscuridad, y el aire estaba cargado de un pesimismo casi palpable. «¡Ana!», gritó, su voz resonando con desesperación. Más allá de la angustia, un leve sonido respondió, un lamento que se deslizaba como una sombra. Javier se estremeció al instante, su corazón latiéndole desbocado. «¿Dónde estás?». Con cada paso, las sombras se arremolinaban a su alrededor. Podía sentirlas susurrándole, llamándole con promesas silenciosas. Eran ecos de su vida pasada, las voces de los que había perdido, retumbando como campanas funerarias. El pavor lo atenazaba, pero comprendía que debía avanzar. Así que con un profundo aliento y un nudo en la garganta, continuó su camino hacia lo incierto. Los murmullos se volvieron más insistentes, cada vez más coléricos. De repente, el pasillo se iluminó débilmente, y lo que vio lo dejó helado.
Múltiples figuras, cubiertas de ropas desgastadas y arrugadas, emergieron de la penumbra, sus rostros descompuestos y ojerosos, como si hubiesen caminado directamente de sus peores pesadillas. Eran los muertos que había dejado atrás, aquellos a quienes había amado y perdido, atrapados en un limbo entre la vida y la muerte. «¡Javier, ayúdame!», gritó una de las figuras, la voz de Ana resonando en sus oídos como un eco funesto. Él quería correr hacia ella, pero sus pies estaban arraigados al suelo. «¿Por qué no venís a liberarnos?», le suplicaba otra imagen, un amigo de la infancia, los ojos llenos de un dolor profundo e imperecedero. Javier sintió una presión en su pecho. La oscuridad de la culpa y la inseguridad se cernía sobre él. «¿Por qué están aquí? ¿Por qué no pueden descansar?», preguntó, sus palabras tan suaves como una hoja cayendo. Las figuras se acercaron, agrupándose y repitiendo un mantra que le desgarró el alma. «Tú nos has encadenado». «No, no puede ser», sollozó, sintiendo que la desesperación lo aplastaba. «No puedo ser el motivo de su tormento». «No escaparás de esto», resonó otra voz desde la oscuridad, un susurro helado que envió escalofríos por su espalda. «El pasado nunca te dejará ir, debes elegir». Una figura se alzó, una forma grotesca que parecía alimentarse de la desesperación en el ambiente. «¿Qué elegir?», gritó Javier, sintiéndose arrastrado cada vez más hacia un abismo de terror y culpa. Ante él, el panorama se transformó. Una visión de su vida pasada emergió en una danza aterradora. Recordó los momentos dulces, los abrazos, las risas, y luego la tristeza que dejó cada partida. «Libéranos, o sufre eternamente», dijeron en un coro lacerante las almas. La presión aumentaba, su corazón palpitaba más rápido. La sombra voraz que le había acechado anteriormente comenzó a formarse en su periferia, alimentándose de su angustia. No había caminos de vuelta, debía enfrentar sus fantasmas. «Ya no tengo miedo, dejo ir lo que me ata», clamó Javier, al mismo tiempo que cerraba sus ojos, buscando la luz que había sentido antes. Pero el aire se volvió denso y pesado. Mientras la sombra se acercaba, un pensamiento perturbador brotó en su mente. «¿Qué pasa si en verdad no soy suficiente?». Y en ese instante de vulnerabilidad sentenció su futuro. Su decisión debía llegar pronto. Justo cuando una mano espectral se acercaba a tocarlo, el pasillo comenzó a temblar violentamente y una voz estruendosa emergió del abismo. «El juicio se acerca. El destino de todos se decidirá aquí». La oscuridad rugió con fuerza, mientras una grieta se abría en el suelo, desplomándose hacia lo desconocido, atrayendo a las almas y a Javier hacia un abismo interminable. ¿Podría él salvarlos de la condena eterna, o se vería arrastrado con ellos a la oscuridad? Las sombras lo rodearon, y en su desesperación, Javier solo pudo gritar. Luego, todo se sumergió en un silencio inquietante. ¿Podría Javier soportar la verdad que se avecinaba? La grieta se abrió profundamente, y Javier sintió cómo su cuerpo se deslizaba, como si lo atrajera un imán. El aire se volvió frío, y pudo escuchar el eco de sus propios gritos resonando en la nada. La oscuridad lo envolvió por completo, robándole la sensación de tiempo y espacio. Sintió que caía sin fin, como si su vida se estuviera escapando entre sus dedos. De repente, todo se detuvo. Un golpe sordo lo hizo aterrizar, y la oscuridad se dispersó lentamente a su alrededor. En lugar de un abismo, se encontró en una especie de sala, amplia, oscura y húmeda, donde las paredes parecían palpitar como si estuviesen vivas. La atmósfera era pesada, impregnada de un hedor a descomposición y tristeza. «Es aquí donde se decide»,
Resonó esa voz ominosa nuevamente, esta vez más clara que antes. Javier se giró, encontrando las almas perdidas frente a él, un desfile de rostros atormentados que lo miraban con desesperanza. En sus ojos brillaban las lágrimas de una súplica, la misma mezcla de dolor y ira que había sentido antes. «No podemos irnos sin que tú nos liberes», dijo Ana, su figura etérea acercándose. La vista de su rostro, tan familiar y a la vez tan distorsionado por el sufrimiento, hizo que el corazón de Javier se rompiera un poco más. «¿Cómo puedo hacerlo? No sé qué quieren de mí», respondió Javier, su voz temblando por la ansiedad y el miedo. El eco de las almas le resonaba en los oídos, un susurro constante del horror de su pasado. «No puedes huir de tu crimen», intervino una voz más fuerte, esta vez con autoridad. Una de las figuras, con una apariencia más definida, se hizo paso entre las demás. Era el amigo de la infancia que había perdido. La imagen de su sonrisa ahora estaba opacada por un rostro consumido por la tristeza. Javier sintió el impacto de esa mirada y su pecho se apretó. «Debes recordar todo lo que hiciste y dejaste de hacer. La culpa que llevas es la que nos retiene. Solo enfrentando tu verdad puedes liberarnos y liberar a tu corazón». Las voces comenzaron a resonar como un coro, al unísono. «Pero yo no quise, no pensé», comenzó a explicar Javier, pero Ana lo interrumpió, acercándose más. Su mirada ardía con una mezcla de amor y reproche. «No se trata de querer, Javier, se trata de la verdad que niegas. Ninguno de nosotros merece esta prisión, y mientras sigas cargando con ese peso, todos nosotros permaneceremos aquí. Elige la redención». La sala empezó a vibrar, las sombras se movían violentamente en las esquinas. Un leve temblor aumentó, un eco de la decisión inminente que debía tomar. Sus ojos volvieron a la grieta que había cruzado, imaginando un camino que lo llevara de vuelta a la luz, pero sabía que no podía escapar. La presión se intensificó, un abrumador grito de las almas resonó en su cabeza. «Recuerda la última vez, recuerda la promesa que rompiste». Las voces se mezclaban, formando un torbellino casi insoportable. Imaginar el momento le dio fuerzas. Recordó la última vez que había visto a Ana sana, antes de que la tragedia lo golpeara. Recordar implicaba revivir el dolor que había enterrado durante años. Con un grito desgarrador, Javier cayó de rodillas. «Lo siento, gritó, el peso de sus actos aplastando su pecho. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse más rápido, como si estuvieran reaccionando a su confesión. «Perdóname por no estar allí, por no saber, por no poder». Un silencio gélido cayó sobre la sala, como si la oscuridad contenía la respiración, esperando su próximo movimiento. Entonces, un rayo de luz brotó del centro del lugar, iluminando lentamente cada rincón, desdibujando las sombras y revelando lo que había ocultado por tanto tiempo. Las almas a su alrededor comenzaron a disiparse, las caras se tornaban menos definidas. Javier levantó la vista, asustado, mientras esa luz casi lo cegaba. «¿Es esto el final?», se preguntó, sintiendo que la agonía de sus viejos amigos lo estaban dejando. «Debes elegir», resonó la voz nuevamente, convocando un poder palpable. Pero en ese instante, justo cuando el abismo parecía cerrarse en torno a él, vio una figura familiar reflejada en la luz. Una sombra, quizás una última oportunidad que lo observaba desde lejos, aguardando su decisión. Javier sintió que el tiempo se detuvo al mirar a su alrededor, sin saber realmente si estaba listo para afrontar la verdad definitiva. La decisión estaba a punto de ser tomada.
pero el eco de su grito resonaba en su mente, mientras la luz titilaba y su esencia parecía desvanecerse de nuevo. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar lo que había hecho? La pregunta lo atravesó, dejando un vacío inquietante que parecía más terrífico que la condena misma. «Javier, elige ya», fue lo último que escuchó antes de un grito desgarrador llenar La oscuridad envolvía a Javier como un abrigo pesado, denso y opresivo. Había enfrentado a sus miedos, desmenuzado cada sombra que había acechado su conciencia, pero el verdadero horror aún lo aguardaba. A medida que la última luz se desvanecía, un silencio perturbador se asentó sobre él. La voz que lo había guiado, así como los ecos de aquellas almas buscadoras de redención, se desvanecían, dejándolo solo con su culpa. En ese abismo de desesperación, recordó el rostro de Ana. Sus risas, su calidez, todo se sentía distante, como si nunca hubiera sido real. Javier sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Había luchado y gritado. Había querido liberar a su hermana y a quienes había perdido, pero al final había quedado atrapado en la misma tormenta que había jurado combatir. «¿Qué he hecho?», susurró, su voz apenas audible, consumida por la atmósfera cargada de resentimientos y pesar. Regresando al punto donde todo comenzó, comprendió que había sacrificado su voluntad y su libertad por el miedo a enfrentar la verdad. Entonces, una luz tenue comenzó a parpadear en el horizonte. No era brillante ni resplandeciente, sino un suave destello de esperanza. Javier se acercó, sintiendo un impulso irrefrenable, como si esa luz le llamara, como un faro en la noche más oscura. Con cada paso, el peso de su culpa disminuía, y algún pequeño atisbo de valor comenzaba a brotar en su interior. «¡Ana!», gritó de nuevo, y esta vez su voz resonó con firmeza. La luz se amplió, revelando una imagen fantasmagórica de su hermana. Su rostro ya no estaba distorsionado por la sombra del sufrimiento. En su lugar había una expresión de paz, casi etérea. «Finalmente, lo has elegido», susurró Ana, su voz llena de calidez. «No es el final, sino un nuevo comienzo». Javier sintió un torrente de emoción desbordarse dentro de él. La luz lo invadió por completo, y con cada latido, las sombras comenzaban a desvanecerse a su alrededor. «No puedo perderte de nuevo. Quiero liberarte», exclamó, sintiendo que el tiempo se aceleraba, como si todo estuviera a punto de desmoronarse. «Debes liberarte primero», le respondió Ana, su figura quedándose inmutable mientras la luz emanaba a su alrededor. «La verdadera libertad viene de soltar el pasado, de dejar de cargar con la culpa que no es tuya. Solo así podremos avanzar». Como un torrente, las palabras de su hermana destrozaron las cadenas en su mente. Estos recuerdos de dolor y sufrimiento se diluyeron, y una calma profunda comenzó a apoderarse de él. Javier sintió que una carga invisible se retiraba lentamente, permitiéndole respirar por primera vez. Tenía que dejar ir no solo a los que había perdido, sino también su propio dolor. «Te dejo ir, Ana, te dejo ir», susurró, un llamado a la paz que necesitaba. La luz estalló en una luminosidad brillante, y a medida que se expandía, Javier pudo ver imágenes de aquellos que había perdido, pero esta vez eran diferentes. Estaban sonriendo, en un lugar cálido y lleno de luz. Uno a uno, comenzaron a desvanecerse en una danza de luz,
siendo abrazados por la eternidad. Con cada rostro que se desvanecía, una parte de Javier se sentía más ligera, más cerca de la paz. No olvides, Javier, la voz de Ana resonaba suavemente. Siempre estaré contigo, pero ya no seré una sombra en tu corazón. Lo que hemos compartido se transforma en fuerza. La vida sigue, y deberás vivirla con intensidad. Mientras la luz lo envolvía, una oleada de energía lo atravesó. La sala oscura se iluminó hasta convertirse en un espacio vibrante y seguro. Las sombras que una vez lo acechaban se desvanecieron completamente, y en su lugar el eco de risas llenó el aire, transformando la angustia en un canto de esperanza. Javier abrió los ojos, sintiéndose renovado. Estaba de pie en su barrio, donde todo había comenzado. La niebla había desaparecido y las calles se veían vibrantes y llenas de vida. Había enfrentado sus miedos más profundos y al hacerlo había liberado a aquellos que habían estado atrapados. Sin embargo, más importante, había aprendido a liberarse a sí mismo. Ahora sabía que aunque el dolor de perder a sus seres queridos nunca se iría por completo, su legado viviría en los recuerdos felices y en las lecciones aprendidas. Con una nueva energía, Javier prometió honrar su memoria viviendo plenamente la vida, enfrentándose a cada nuevo desafío que se le presentara con la valentía que había descubierto en su travesía. Y así, con un suspiro de alivio, comenzó a caminar por la calle, cada paso resonando como una nueva oportunidad, listo para abrazar su futuro y los vínculos que había forjado en su viaje. Este viaje de Javier, lleno de miedos y sacrificios, llega a su fin, pero su historia apenas comienza, y tú también puedes ser parte de esta travesía. Necesitas suscribirte ahora mismo. No pierdas la oportunidad de descubrir más historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan el viaje de Javier. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Únete a nuestra comunidad y sé parte de la magia.